Bienvenidos a Consigna Yucatán Radio en este primer lunes del 2022, que tenemos información bien importante, bien interesante. En los últimos días, pues hemos visto este crecimiento exponencial de los casos confirmados de COVID-19, de 62 casos confirmados el pasado 30 de diciembre de 2021, ha pasado a 189 apenas ayer domingo 2 de enero. Esto de acuerdo a las cifras oficiales, desde luego. Los casos se han triplicado y pues la mayoría de ellos al momento están detectados en Mérida. Por eso el día de hoy le agradezco mucho al doctor Jesús Abraham Simón. Él es médico, investigador, impulsor de varios ensayos en Yucatán para la vacuna contra el coronavirus, desarrollador de tratamientos alternos también contra dicha enfermedad y director, por supuesto, del Instituto Kohler-Almstein de Mérida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que el día de hoy la conversación es muy pertinente porque la ciudadanía está confundida y creo que ávida de mucha información de lo que está pasando. Así es, doctor. Entremos en materia porque, pues como usted bien dice, se ha generado toda esta cuestión del alza repentina de contagios para muchos, pero esperada para otros también por la movilidad social que se desató en diciembre, por la presencia de Omicron. Si nos pudiera usted decir lo que mucha gente se pregunta, ¿cuáles son los síntomas para saber si tengo variante Omicron o tengo cualquier otra variante? ¿Hay alguna forma de saberlo? No, ninguna. Desafortunadamente, ninguna forma de que clínicamente podamos definir si un paciente está infectado por una variedad o por otra. Los síntomas pueden ser muy similares, a pesar de que cada variante puede tener cierta particularidad. En términos generales no hay diferencias clínicas y normalmente se está presentando como un catarro común y corriente. Esos son los síntomas iniciales. Esto que nos comenta de que es como un catarro común y corriente es lo que lleva a muchas personas a confiarse en decir no es tan invasiva, no es tan agresiva esta variante. Yo creo que hay muchas razones. En primer lugar, la desinformación. Aún en la comunidad científica hay discrepancia acerca de si esta variante es más agresiva o no. Y en realidad, desde mi personal punto de vista, yo creo que esta variante es igual o tal vez un poco más agresiva que la variante Delta. La situación es que se presenta en un contexto diferente. Actualmente, para fortuna de nosotros, la mayor parte de la población está vacunada o ha sido infectada por el virus SARS-CoV-2, de tal manera que no es un terreno virgen. Es decir, esta variante está entrando en un momento en donde la mayor parte de la población ya tiene ciertas defensas contra el virus. Si este mismo virus lo hubiéramos tenido al comienzo de la pandemia, estaríamos viendo la verdadera gravedad que puede generar esta variante. La verdadera fuerza que tiene Omicron, ¿no? Así es. Entonces, de alguna forma, o más bien contundentemente, las vacunas están ayudando a que sean menores estos síntomas, ¿no? No hay ninguna duda que la vacunación ha sido un instrumento muy sólido para reducir no tanto el número de infecciones, porque ese no es el objetivo principal, sino la severidad y la mortalidad asociada con la infección, tanto con las variantes previas como con esta variante nueva. Entonces, lo que sabemos hoy en día es que aún con la variante Omicron, las vacunas con las que contamos todavía son eficaces. Probablemente sea necesario poner un refuerzo, pero todavía son eficaces para prevenir no la infección, sino la progresión a formas graves y, lo más importante, la reducción de muerte. Que eso es, la verdad, yo creo que lo más esperanzador que nos puede dar la vacuna, ¿no? La reducción de la mortalidad. Pero también creo que es importante que la gente tome conciencia, porque si bien muchos antipandemia, muchas personas antivacuna, muchos escépticos, aquellas personas que dicen no, nos están controlando, que insisten en que pudiera ser un invento todo esto del COVID-19, también
se escudan en esta cuestión de que si Omicron ahora no está causando tanta letalidad, entonces, ¿cuál es la preocupación de que haya más contagios? Mira, primero decirte que la pandemia de los vacunados es muy diferente a la de los no vacunados. Insistir en que la vacuna hace diferencia. La mayor parte de los sujetos que tienen formas graves de COVID son no vacunados. Hablo a nivel mundial, ¿de acuerdo? Okay. El impacto que está teniendo Omicron es que es una variante sumamente contagiosa. Es decir, tiene una capacidad de dispersión muy rápida, en donde, para darte una idea, esto surgió en el sur de África y 2 semanas antes de que supiéramos de su existencia, cerca del 100% de los casos se debían a la variante Delta. 2 semanas después, el 80% se debía a Omicron. Ahora mismo, el comportamiento que tiene este rebrote en Mérida es muy probable que sea por la variante Omicron, por el comportamiento tan agresivo que tiene y por la dispersión tan rápida. Y está infectando a vacunados, a infectados, a mayores, a niños, en general está infectando a todos. La diferencia no está en la infección, sino en la severidad de los cuadros. Los vacunados se espera que tengan una severidad mucho menor que los no vacunados. Los no vacunados. Eso es muy importante resaltar. Ok, pues esto, la verdad es que hay que decirlo con todas sus letras, pues son malas noticias para todas aquellas personas antivacunas, ¿no? Porque, pues usted bien lo dice, ¿no? Es diferente la pandemia de alguien que está vacunado, que ha aceptado vacunarse contra el COVID-19 a la que está viviendo o vivirá alguien que no cree en las vacunas, ¿no? Y esto también, doctor, creo que la presencia de Omicron es más visible, como usted lo acaba de decir, de que muy probablemente la mayoría de estas, pues este rebrote o estos contagios nuevos son a consecuencia de esta variante. Y he escuchado de muchas personas que en su círculo social cercano, familiar, pues hoy día, hoy 3 de enero, tienen a varias personas ya infectadas de COVID, sin saber si es Omicron, pero era algo que a lo mejor hace unos meses no se imaginaban, no escuchaban. Al inicio de la pandemia, a lo mejor no todos sus familiares se contagiaron o no la mayoría, y hoy sí. O sea, conoces a alguien que es tu familiar, que es tu amigo, que es alguien cercano, que tiene COVID-19. Así es, yo creo que todos ya conocemos a alguien que está infectado por el virus SARS-CoV-2. Y resaltar que la variante Omicron, si bien hay evidencia científica que podría ser un poco más leve, hay que recordar que aún con las variantes previas, el 85% de la gente puede superar la infección sin ninguna intervención. Pero hay un 15% de la población que es especialmente vulnerable. Y la importancia de controlar esta pandemia es por ellos, es para ellos. Y esta gente que representa el 15% es la gente que puede tener complicaciones, llegar a hospital y muchos de ellos fallecer. Entonces, más allá de pensar si esto es leve o es más severo que la variante Delta, hay que pensar en la gente vulnerable, que no es poca gente. Hablamos del 15% de la población yucateca y el 15% de la población mundial. Y por ellos debemos de intensificar nuestras medidas de cuidado, vacunarnos, ponernos nuestro refuerzo en cuanto seamos elegibles, porque precisamente es a esa población a la que hay que cuidar. Lo acaba de decir usted muy bien, pero mucha gente aún también, y eso hay que decirlo, no sabe o no comprende quiénes son los vulnerables. Entran en la tercera edad, entran las personas con enfermedades crónicas, entran los niños. Sí, mira, desde el inicio de la pandemia identificamos un grupo muy claro de un riesgo elevado de tener complicaciones. Y esto, como bien dijiste, parte desde la edad o de aquellas condiciones que hagan que nuestras defensas disminuya su eficacia. Personas mayores de 60 años, enfermedades crónicas que debilitan al sistema inmunológico, diabetes, insuficiencia renal crónica,
obesidad, enfermedades pulmonares, entre otras muchas enfermedades crónicas que pueden ya sea deteriorar la respuesta del sistema inmunológico o bien permitir que el COVID progrese a formas graves. Entonces, si consideramos la población que tiene estas enfermedades, estamos hablando de un número significativo de gente. Por eso hay que tratar de entender, incluso aquella gente que no sea vulnerable, que el cuidado o la intensificación en los cuidados que deben tener es para proteger a esta gente vulnerable, y todos conocemos gente vulnerable. Así es. Entonces, es muy lamentable una sola muerte. No hablemos de todas las muertes que pueden estar asociadas a esta pandemia. Así es. Doctor, ¿y qué panorama o qué perspectiva pudiera ver usted ante este aumento de contagios en el estado? Es decir, mucha gente también a veces nos llaman los medios alarmistas y empiezan a decir, no, pues es que solo hay contagiados, pero pues no se van a llenar los hospitales, o solo hay contagiados, están exagerando. O sea, ¿qué perspectiva hay ante un incremento tan elevado de contagios como ha habido en los últimos días? Mira, la curva Omicron en Yucatán específicamente está comenzando, ¿no? Y posiblemente no estamos viendo su impacto, pero podemos tomar como referencia a Estados Unidos. Se han estado reportando cerca de 500,000 casos diarios. Y en este momento, el día de hoy, hay 100,000 hospitalizados en Estados Unidos. 100,000 100,000 personas hospitalizadas, y esto va en incremento. Entonces, esa idea de que la variante Omicron es más leve y que no nos va a hacer daño, hay que quitárnosla de la cabeza, porque está haciendo daño, y mucho daño. E insisto, la muerte de una sola persona es lamentable. Y aquí no creo que vaya a morir una. Lamentablemente va a morir mucha gente más de la que desafortunadamente ha fallecido hasta el día de hoy. Y consecuentemente van a haber más personas hospitalizadas de las que hay hoy día. Bueno, con base a la experiencia que vemos en Estados Unidos, es probable. Es probable que esto ocurra. México, especialmente Yucatán, es muy heterogéneo. Tenemos que esperar un poco más, pero los cambios pueden ser tan drásticos, tan rápidos con esta variable Omicron, que puede no darnos la oportunidad de reaccionar. Y eso es lo importante. Hace 2 semanas no teníamos casos aquí, o eran muy escasos. Muy leves. Hoy sabemos que posiblemente haya miles de casos. ¿Qué va a pasar en 2 semanas? El panorama puede ser totalmente extremo. Porque hay que recordar que por cada persona que se hace la prueba y da positivo, pues hay otras muchas que es altamente probable que ya lo tengan y no se han hecho la prueba. Sí, y recordar también que mucha gente se hace la prueba en la farmacia, en muchos centros, los cuales no registran estos casos positivos ante la Secretaría de Salud. Entonces, nosotros vemos las cifras oficiales, pero se ha estimado que por cada caso reportado de manera oficial hay al menos 25 casos más. Pues para tener en cuenta estos números, por eso el día de hoy trajimos a un especialista, a un doctor que ha estado, la verdad, al pie del cañón ante esta pandemia, desarrollando estudios, porque es lo que la gente nos ha pedido, y muchas veces, para que ustedes vean que no es un invento de los medios, sino estamos hablando con un especialista. También le quisiera preguntar, doctor, muchas personas también dicen o afirman que Omicron representa el fin de la pandemia, precisamente por esto de que los síntomas no son tan graves o de que puede haber síntomas más leves que otras variantes. ¿Qué tan cierto es esto? No me atrevería a hacer una predicción al respecto. Lo mismo pensábamos con la variante Delta. Lo que sí es cierto es que estamos viendo ya en países como Sudáfrica, que es donde empezaron los casos de Omicron, es que el contagio es muy acelerado y se hace un pico muy alto de casos, y así como suben, empiezan a disminuir. Entonces, siendo optimistas, es posible que este sea el último coletazo que dé el virus SARS-CoV-2 y que este sea el principio del final. Pero tenemos que pasar esta curva y estamos muy lejos de iniciar.
Entonces tenemos que hacer el último esfuerzo para tratar de cuidarnos y especialmente cuidar a los más vulnerables. Y probablemente cuando esta curva descienda, tal vez sea no el fin de la pandemia, porque esto no va a ocurrir de manera súbita, pero probablemente este virus se convierta en un virus catarral, como otros virus catarrales. Como nos pasó con la influenza. Algo así, siempre y cuando no surjan otras variantes. Porque recordemos que uno de los mayores riesgos de que existan muchos contagios es que el incremento en la transmisión, cada vez que se copia el virus, puede tener errores en su copia y precisamente ahí es donde surgen las mutaciones. Las mutaciones. Y ese es el mayor temor, que esta alta transmisibilidad esté relacionada con el desarrollo de otras mutaciones, otras variantes, lo cual ya sería muy preocupante. Desde luego, y a colación con esto que le acabo de preguntar, mucha gente también ha entrado en este temor y se pregunta, ¿habrá un fin de la pandemia? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así con esta, pues para muchos, preocupación de no contagiarse, de extremar cuidados? Bueno, yo creo que toda esta información que estamos dando el día de hoy no es de ninguna manera para generar alarma o pánico en la gente. Más bien es para que todos puedan estar informados y puedan incrementar sus medidas de autocuidado en esta etapa crítica que estamos viviendo. No es de ninguna manera para tratar de asustar a nadie. ¿Cómo yo veo la pandemia? Actualmente, a pesar de que las vacunas han perdido eficacia con la variante Omicron, siguen siendo eficaces. Y ese es el eje para poder contener esta pandemia. Pero el otro eje son los tratamientos. En este momento hay al menos 3 antivirales aprobados en Estados Unidos, 2 anticuerpos monoclonales aprobados también en Estados Unidos y en Europa. Y yo creo que lo pertinente es que esta aprobación llegue para México, para que nosotros podamos tener otro instrumento para contener la pandemia. Sin duda, las vacunas van a ser muy útiles, lo han sido y lo seguirán siendo. Pero es muy importante que las autoridades sanitarias no retrasen más la aprobación de los nuevos medicamentos que han surgido para el tratamiento del COVID. Con vacunas y con estos nuevos tratamientos, yo veo un escenario optimista a mediano plazo, no a corto plazo. A corto plazo tenemos que pasar esta curva Omicron, que puede ser muy dolorosa. Esperemos que no lo sea tanto como fue nuestra curva Delta y que el número de muertes sea significativamente menor. De verdad es mi mayor deseo, aunque hemos aprendido que SARS-CoV-2 no tiene palabra de honor. No tiene palabra, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar. Y mucha gente también siente eso, ¿no? A veces es, como cotidianamente decimos, es a la suerte cómo te va a dar el COVID, ¿no? Por eso yo creo que todos debemos de cuidarnos y como usted dice, pues podemos decirlo así, es inminente esta cuarta ola, ¿no? Que es esta curva de Omicron. Es un hecho ya es un hecho irreversible. Es un hecho irreversible, suena duro, pero las curvas de incremento son muy aceleradas y estamos en el comienzo de nuestra cuarta ola. Yo creo que terminada esta curva Omicron, si no hay una nueva variante, si no hay algún cambio en el comportamiento de la pandemia, sí posiblemente estemos en el comienzo del final, pero insisto, tenemos que brincar esta curva Omicron y este es el momento para cuidarnos. Así es. No en 2 semanas, ¿eh? No. Ahorita. Ahora y porque pues nos llevaremos indudablemente pues otro 2022 con pandemia. Si esto no va a acabar súbitamente, no hay una solución mágica a esto. Gradualmente se irá comportando, como te decía al principio, como un cuadro catarral y tarde o temprano su comportamiento posiblemente sea como el de la influenza, que ya platicábamos, es decir, en los episodios en donde bajan las temperaturas, en invierno puede haber un incremento de casos, pero ya esperemos que con formas no tan graves.
Pues le agradezco mucho. Antes de despedirnos, me gustaría hacer una pregunta más y recapitular, porque es muy importante lo que usted acaba de decir. La vacuna es esencial. Esperamos que pronto, como usted también acaba de decir, se aprueben en México esos tratamientos alternativos, monoclonales, los medicamentos antivirales, porque son pues herramientas que van a reforzar a los vacunados, a las personas que ya tienen esta protección. Y me gustaría que usted nos repitiera, porque ya lo sabemos, pero se nos olvida con las fiestas, con diciembre, con la rosca de Reyes, con 14 de febrero que está por venir. ¿Cuál es la manera de cuidarnos para no contagiarnos? Esto es muy simple, y voy a resumirlo en 5 puntos esenciales. Número 1, tenemos que evitar lugares donde haya mucha gente. Mientras más gente hay, mayor será la probabilidad. Número 2, debemos evitar lugares cerrados. Sí y solo sí, la vía de transmisión de este virus es aérea. Y si nosotros estamos en lugares cerrados que no están bien ventilados, se acumula lo que se llama aerosoles. Y en esas gotitas de saliva, ahí se encuentra el virus. Entonces, cada vez que respiramos, estamos inhalando virus. Entonces, una de las principales herramientas que tenemos es la ventilación de las áreas de convivencia. Es decir, evitar lo más que se pueda lugares cerrados. Si se tiene que estar en lugares cerrados y mal ventilados, otra herramienta que tenemos es el cubrebocas. Usar el cubrebocas bien colocado, que tape la nariz, que tape la barbilla, que tape las mejillas, preferentemente que sean cubrebocas de alta eficiencia. El siguiente punto es tratar de evitar la dispersión, es decir, si yo tengo síntomas de COVID, al mínimo síntoma respiratorio, moquito, dolor de garganta, calentura, dolor de cabeza, como se presenta un catarro. No debo ponerme a especular cuál es el origen de eso. Debo aislarme y debo hacerme una prueba lo más pronto posible. Y en caso de que exista una confirmación de la infección, el quinto punto, hay que buscar atención médica temprana. Porque lo que nosotros podemos hacer para reducir los riesgos de complicaciones es en los primeros 5 a 7 días de la infección. Cuando la gente busca atención de manera tardía después de este periodo, no es que no podamos hacer nada, pero para entonces ya tienen complicaciones y ya es más complejo poder ayudarlos y sacarlos adelante. Así que si todos llevamos a cabo estas medidas tan simples de protección, como vamos a hacer inmediatamente terminando esta entrevista, volver a ponernos el cubrebocas, ventilar bien las áreas, evitar lugares cerrados y concurridos, yo creo que vamos a hacer nuestro granito de arena para contribuir al control de la pandemia. Pues ahí está, mejor explicado no puede ser. Y ya lo escuchó usted de un especialista, el doctor Jesús Abraham Simón. De verdad, póngale mucha atención, aplique lo que él acaba de decir y pues crea, porque Omicron es una realidad, la cuarta ola pues ya está en marcha y pues lo hemos escuchado de voz de un especialista. Le agradezco mucho, doctor, su presencia y el que nos haya acompañado este lunes. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al auditorio. Les reitero que no es momento de caer en pánico, pero tampoco menospreciemos lo que la variante Omicron puede llegar a ser capaz de hacer en nuestra población. Cuídense mucho y cuiden a los suyos, especialmente a los vulnerables. Buenas tardes y muchas gracias. Pues ahí está el doctor Jesús Abraham Simón.